han confirmado desde Palacio de Gobierno después de la reunión que han sostenido, y al punto que se ha llegado es que a pesar de todas las ofertas que se habrían hecho, pues no se ha podido llegar a ningún acuerdo. Y hablando de la inflación, pero sobre todo de esta desaceleración de la economía, esta mañana conversamos con el ministro Oscar Graham. Vamos con la entrevista. Ministro Graham, gracias por esta entrevista. En un momento además, ¿no?, delicado, por decirlo de alguna manera, con los bolsillos de los peruanos ya golpeados por el tema de la inflación. Y hoy día, por ejemplo, en una columna el señor Martán señalaba que si bien las cifras oficiales hablan de una inflación anual de 8,09%, ya en algunos rubros se advierten 2 dígitos. Entonces señalaba, por ejemplo, que en el caso de los alimentos 13,7%, agua, electricidad y gas 11,8%, transporte 11,4%. ¿Qué le diría usted a los peruanos que ya están pasando por las consecuencias de estas cifras? Definitivamente la inflación no afecta a todos por igual y el crecimiento de los precios es diferente. Efectivamente, como bien se menciona, la estadística y la data que publica el Banco Central es esa, ¿no? Obviamente la mayor inflación o el mayor aumento de precios se ha dado en alimentos, se ha dado en combustibles. Así y es. Eso se explica, por ejemplo, en el caso del precio del petróleo. El precio del petróleo ha subido casi el doble comparado con el año pasado y hoy día tenemos un incremento del 40%. En el caso del maíz, en el caso del trigo, que forman parte de la cadena, digamos, de producción, por ejemplo, el caso del pollo, el trigo, el maíz, perdón, el trigo que forma parte, es insumo principal para el pan, para los fideos, han subido más de 40%. Claro, pero entonces ¿qué se está haciendo desde el gobierno? Porque al mismo tiempo que se publican estas cifras, se hablan también de las cifras de desconfianza. Las expectativas han caído bastante y eso no ayuda tampoco a una reactivación. ¿Cómo lo maneja en su ministerio? El contexto internacional es complicado y nuestro país no es ajeno a ese contexto. Por eso es que hemos venido tomando medidas precisamente enfocadas en estos 2 factores que generan tanto impacto en aquellos sectores de menores ingresos. En el caso, por ejemplo, del impuesto selectivo al consumo y el Fondo de Estabilización para el tema de los combustibles, ha logrado que la gasolina no suba tanto. Y en el caso puntual del diésel, hoy día deberíamos tener un diésel que cuesta 4 soles 50 más de lo que llega. Entonces, es un tema para mitigar y además sabemos que el impacto que tiene toda la cadena de transporte sobre el tema de alimentos y otro tipo de productos. Esas 2 primeras medidas, permítame, antes de cambiar el tema, el del impuesto selectivo al consumo fue cuestionado. ¿Por qué? Porque se dijo que había sido pues muy general y lo que tendría que haberse hecho es un trabajo más bien focalizado. Y esto ya está por concluir, el plazo el 30 de junio. ¿Se va a mantener? ¿Se va a retirar? Esa definitivamente es una medida que se tomó de manera urgente y de emergencia. Pero definitivamente no es la medida técnicamente y coincido con los análisis que hacen de que no es la medida más acorde, más eficiente. Por eso es que ahora estamos pasando a otro tipo de medidas más focalizadas, por ejemplo, a través del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible y el tema de devolución del impuesto selectivo al consumo a las empresas que muestren formalidad y además que obviamente tengan una inscripción dentro de un registro que va a tener el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con lo cual obviamente lo que generamos es un esfuerzo del Estado en un sector que queremos que sea formal y que use combustible limpio. Por ejemplo, ahí ya se definió qué tipo de empresas, las que tienen 100 unidades, las que tienen 30 unidades, ¿ese tipo de definiciones ya las tienen en este momento claras o puntualizadas? En general, el tema de la devolución del impuesto selectivo al consumo, que es la medida que ya se venía aplicando, sino que fue sustituida por esta exoneración del impuesto selectivo al consumo, va a continuar en mejores condiciones. A lo que me refiero, el tema de focalización en tamaño de empresas, es lo que estamos precisamente ahora negociando con, obviamente, gremios de transportistas para dar una compensación que sea, obviamente, razonable, que realmente llegue y se enfoque en lo que realmente necesitan. ¿Y sería por rubros? Por ejemplo, a quienes trabajan en rubros alimentos, ¿no es lo mismo que si trabajas en el rubro tecnológico? ¿Esas consideraciones también están sobre la mesa? Son básicamente transporte de carga. A eso estamos apuntando. Y son medidas definitivamente más focalizadas y que llegan realmente a aquellos empresarios o empresas de transporte formales y obviamente sustituyen a las medidas de tipo generalizado que no son tan eficientes. Esta inflación que hablábamos, y es un poco a lo que quiero también poder llegar a quienes están en este momento padeciendo el tema de los altos costos de los alimentos, ¿no? Y si estamos hablando de más de 13% de inflación en un año, es lo que, como decíamos, está golpeando los bolsillos. En ese campo puntual, ¿qué se está haciendo?
Sí. Cuando uno habla de inflación, decía 8.1 para la inflación promedio. General. Pero cuando vemos por rubros, rubro. alimentos ha subido más, efectivamente, como lo que tú mencionas. Y hay un tema adicional. El caso de que las personas de menores ingresos Así es. destinan una Es más mayor alto. cantidad de su presupuesto a la compra de alimentos. Entonces les golpea más. Por lo tanto, las medidas que se tomen tienen que ser focalizadas en aquellos sectores, en aquella población de menores ingresos. Ya hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, el tema de dar una retribución adicional a programas sociales. Se les ha dado una retribución adicional a más de 1.300.000 beneficiarios de los programas Junto, Contigo y Pensión 65. Y las medidas que se anunciaron esta semana van en ese sentido. ¿Cómo mitigamos en aquellos que están sufriendo un mayor impacto ese aumento en el precio de los alimentos? Y para eso son esos bonos de tipo alimentario, que no van a ser como el bono Yanapay, que es un bono generalizado, que se dio en otras circunstancias. Ahora se enfoca en mitigar precisamente en aquellos sectores más afectados el incremento de precios. Claro, entiendo que son 2.000 millones de soles que se van a destinar. 2.000 millones que forman parte del proyecto de ley de crédito suplementario que se está presentando al ¿Y Congreso. ya se estableció de cuánto va a ser el monto del bono? No, todavía no, eso lo estamos trabajando, la parte técnica, la parte logística, la estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Claro, que me imagino que también ya sus listas, sus relaciones han pasado por un filtro, porque también hubo denuncias en ese sentido. Pasa por todo un proceso no solamente de actualización de los padrones, porque obviamente la pobreza ha cambiado en los últimos años. Antes de la pandemia teníamos una pobreza cercana al 20%, pasamos a una pobreza de 30%, ahora hemos logrado recuperar algo y estamos en un nivel de 25.5, o sea, tenemos casi 5% más de pobres de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, las listas se tienen que actualizar. Claro. Son otros sectores que tienen que ser incorporados dentro de esa actualización del padrón. Uno puede decir, ok, la inflación tiene también consecuencias internacionales, pero el tema del desaceleramiento, ¿no es cierto?, del tema económico, de la actividad económica, eso sí tiene que ver con nosotros. Y es ahí donde también apuntan varias críticas, que no se está haciendo lo suficiente. Y eso ha generado que no haya confianza de inversión privada y la inversión pública no está funcionando como debería. En esos dos campos, por ejemplo, ¿cuáles son las líneas que se están manejando desde el MEF? Para reactivar. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que hay medidas que son temporales y se toman en un caso de emergencia y que mitigan precisamente este tema de aumento de precios. Pero obviamente la mejor forma de paliar realmente y mitigar la crisis de manera sostenida es la creación de empleo y empleo formal. Y ese empleo formal solamente se crea a través de mejora o incremento en la inversión. El mundo se está complicando más, o sea, ya las proyecciones a nivel mundial... Es la manera de enfrentarlo. Vamos a crecer un poco, un 1% menos a nivel mundial, y Perú no es ajeno. La ventaja que tiene Perú es que tiene precisamente una balanza de pagos positiva. Tenemos, obviamente, una minería que, producto del alza de precios, nos está generando los ingresos para precisamente mitigar estos impactos, pero que no es suficiente. O sea, tenemos una economía sólida, tenemos bajo nivel de endeudamiento. Y además estamos también con problemas de conflictos sociales que están impidiendo que varias de estas empresas mineras, que son las que más aportan, no estén trabajando. Y han empezado a bajar los precios de los minerales. Exacto, exactamente. No es tan auspicioso el escenario. Y es un escenario que se da a nivel mundial. Por eso es que tenemos que ser muy céleres en tomar las medidas que tiendan a compensar esta caída a nivel mundial. En lo que mencionabas, por ejemplo, el tema de la minería, el tema de las paralizaciones. O sea, hemos tenido conflictividad, pero no hemos tenido paralización de actividades como hemos tenido este año. Y eso nos ha costado 0.2% del Producto Bruto Interno. Eso no puede pasar en un país que tiene una actividad minera que es tan importante. La minería representa el 60% de nuestras exportaciones y tenemos que tomar medidas. Dos cosas. Uno, cómo mejoramos el tema o cómo disminuimos el tema de conflictividad social. Y para eso se requiere una intervención articulada de todos los sectores vinculados. O sea, no solamente energía y minas, economía, vivienda y construcción, salud, educación. ¿Para qué? Para cumplir precisamente las expectativas y los compromisos que tienen las zonas de influencia minera y que no han sido cumplidos. Pero justamente, y también es otra crítica, de cuando se requiere un aparato estatal fuerte, estamos pasando por una crisis. El aparato estatal está golpeado. ¿Esa va a ser una falencia para los resultados de su gestión desde el MEF? Nosotros a través del MEF generamos los espacios de coordinación. Tenemos, por ejemplo, un equipo especial de seguimiento a la inversión, que obviamente busca que destrabar... Lo entiendo, pero digamos... Mesas ejecutivas, minera. También hemos identificado, digamos, que aspectos en los cuales se puede mejorar
la normatividad y venimos trabajando precisamente con la nueva gestión, con la nueva administración Claro. que tiene el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué están haciendo desde el MEF para propiciar la inversión privada que ha caído además, entre otras cosas, por razones políticas, como anuncios de referéndum o una inversión pública que por temas de corrupción, que por temas de ineficiencia tampoco camina? ¿Qué escenario tenemos que esperar los peruanos frente a eso? Lo que mostramos es un país que además de las fortalezas macroeconómicas, tiene además una agenda de competitividad. Tenemos además, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, la actualización del Plan de Competitividad y la formalización, y estamos trabajando en el proceso de acceso a la OECD. Son lineamientos que permiten precisamente dar esos lineamientos que en el largo y mediano plazo tiene un país que quiere ser responsable con la inversión privada y la inversión no solamente local, sino la inversión internacional. El ingreso promedio también se ha reducido en 4% en términos nominales. En el caso de los peruanos que están pasando por esta situación y que quieren escuchar el mensaje de parte del ministro de Economía de su país, ¿qué les diría? Sí, la inflación es uno de los fenómenos que golpea más a las poblaciones y a los sectores que tienen menos ingresos. Sin embargo, nuestro país tiene las fortalezas para salir adelante. Estamos tomando desde el gobierno las medidas precisamente para mitigar este impacto. Este impacto va a ser temporal, pero definitivamente tenemos que dar las condiciones para que, pasado este tema de emergencia, este tema de afectación de aumento de precio de alimentos, podamos recuperar precisamente ese dinamismo, porque lo único que va a lograr que la población logre tener nuevamente un estándar de bienestar es generar empleo formal. Y eso de la única forma que se genera es mediante mayor inversión. Claro, pero digamos, lo que está creciendo ahorita es lo contrario, el empleo informal, precarizado. ¿Algunas herramientas para combatir eso? Hay herramientas que se dan, por ejemplo, a partir del Ministerio de Trabajo, que tiene programas que generan un subsidio de 17% para el empleo de jóvenes vulnerables, y siempre y cuando se genere una capacitación. Pero ese es un enfoque puntual. En el mediano plazo lo que tenemos que trabajar es por mejorar el capital humano y mejorar la educación. Si no mejoramos ambas cosas y las condiciones adecuadas por una mayor inversión, no vamos a poder ser eficientes en mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos. ¿Se siente técnicamente solo en el gabinete, ministro? Me siento parte de un equipo, ¿no? Desde el Ministerio de Economía tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad de nuestra economía y generar las condiciones para que se desarrolle precisamente una economía competitiva. Bien. Muchísimas gracias. El gran punto es que un solo ministro no puede cargar con la difícil, enorme tarea que no solamente es técnica, sino política de dinamizar la economía, frenar esta desaceleración que agudiza además las consecuencias inflacionarias, no solo en el Perú, es obviamente en el mundo, pero con un aparato estatal golpeado, cuando más se le necesita, precarizado, con toda la gente que han colocado que no tiene ninguna experiencia y que ahora hacen tanta falta. Y no, solamente quieren golpear el aparato estatal, también quieren golpear, entre otras instituciones, el cuerpo o la institución de los notarios.